o che dolce cose questa prospettiva, Paolo Uccello. O qué bella cosa es esta perspectiva. Esto lo dijo Paolo Uccello, imagínense usted cuando lo dijo, ¿no? Entonces esto es muy importante porque cuando Paolo Uccello dice esta frase, se cambió por completo el concepto del arte y la estética del arte. Hasta esa frase, hasta Paolo Uccello, el arte era plano. Si ustedes buscan en los libros se van a dar cuenta, las pinturas y todo era plano. Cuando se introduce la perspectiva, ya viene otro campo visual que va más allá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí siempre me llamó la atención desde que comencé muy jovencito, en los años 60, en el asunto del arte. Yo comencé como actor en el Liceo Andrés Bello, actor de teatro, y luego comencé a hacer danza moderna en aquella época. Entonces yo mezclaba un poco el teatro con la danza, pero yo decía, pero aquí falta algo más. Entonces a mí me interesaba mucho, y me sigue interesando la mezcla de los medios. Eso se conoce como multimedia o multimedios, depende cómo lo quieran decir, a mí me da exactamente igual. Entonces, yo me acuerdo que en el comienzo de los años 60, yo estaba en el teatro universitario con un grupo de gente maravillosa, que yo pienso que el teatro en general y las artes en Venezuela le deben mucho a ellos, que era José Ignacio Cabrujas, por ejemplo. Y yo me acuerdo que yo le planteo a José Ignacio montar un espectáculo de danza y de teatro. Pero además que ese espectáculo de danza y de teatro debía de llevar proyecciones de fotografías, e inclusive incluirle cine. José Ignacio se me quedó viendo con los ojos pelados y me dijo, bueno, a mí me parece muy interesante tu idea, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y de ahí fue cuando montamos Testimonio, que después lo van a ver porque se los voy a pasar en el PowerPoint. Montamos Testimonio, que fue el primer espectáculo que se hizo en Venezuela de la Unión de las Artes. Había teatro, que lo hacía José Ignacio, por supuesto, un monólogo que él iba improvisando. Además, todo esto era improvisado, las danzas inclusive eran improvisadas. Y las danzas iban acompañadas de proyecciones de diapositivas, fotografías, etc. Había una danza que yo hacía al final, un solo, que era totalmente improvisado, donde yo salía con un mono negro típico de bailarín, pero con una camisa blanca muy larga, donde sobre mi cuerpo se proyectaban diapositivas de manchas de sangre, vísceras, todo este tipo de cosas, que era un poco lo que estaba sucediendo en Venezuela en esa época, porque esa fue la época dura, la época de la guerrilla. Les cuento todo esto para situarlo más o menos en el asunto, o sea que mi inquietud siempre tenía la relación de mezclar las artes, de mezclar las cosas, y siempre consideré que el hecho tecnológico, la fotografía, el video, el cine, era muy importante. Era muy importante porque yo veía la televisión, que en aquella época era espantosa, posiblemente ha mejorado un poco de cierta manera. Yo no quiero entrar no me quiero poner como un juez a juzgar a la televisión o no, pero la televisión que se hacía en esa época acá era realmente extremadamente mala y demasiado complaciente, ¿no? Pero me llamaba la atención porque yo decía, el poder que tiene la televisión no lo vamos a tener jamás nosotros haciendo teatro ni danza. Entonces, de ahí venía un poco esa idea mía de mezclar las artes. Y pienso que no estaba equivocado, esto ya se ha desarrollado muchísimo en el mundo entero. Lo que les quiero decir, que yo no considero que el arte, yo nunca vi el arte como algo puro, o sea, pintura, escultura, fotografía, etcétera. Es mi punto de vista, por supuesto. Yo siempre lo vi como una mezcla de todas esas disciplinas. Y eso es un poco lo que siempre he ido desarrollando. Yo luego me fui a vivir a la ciudad de Nueva York. Ya yo había hecho aquí happening y performance y todas esas cosas. Allá las hice mucho más. Tuve el gran chance de entrar a la Factory con Andy Warhol, etcétera. Y con todo ese grupo, y Fluxus también hice muchas cosas con el grupo Fluxus. Entonces me daba cuenta de que aquella cosa elemental y primitiva que yo estaba pensando aquí en Caracas, Venezuela, mi país, al cual quiero mucho, lo sigo queriendo, no estaban erradas, porque me daba cuenta de que había mucha otra gente en el mundo que también creían en eso. Este es mi primer happening. Yo no me acuerdo cuántos años tenía aquí, creo que eran 6, 7 años. Esto es en una casa, en la Cuarta Avenida de los Palos Grandes, donde yo nací. Entonces yo estaba orinando y mi hermano Ramón, el mayor, me hizo esta fotografía. Entonces yo por eso lo llamo mi primer happening. Este es mi segundo happening. Este es
mi bautizo. Y esta foto, aunque ustedes no lo crean, es en la parte de afuera de la iglesia de Chacao. Aquí comienza ya la parte esta que les estaba hablando. Este es testimonio. Este es el espectáculo, este multimedia que yo les dije que hice con José Ignacio Cabruja en la Universidad Central, en la Facultad de Arquitectura. Yo comencé a estudiar arquitectura, pero después me di cuenta de que eso no era lo que yo realmente quería. Yo quería hacer arte, pero mezcladito, como les he estado diciendo. Entonces fíjense que ya el diseño muy primitivo y muy elemental era interesante, porque era como la cosa de romper la imagen, ¿no? La cara de este señor se rompía y era interesante. Pienso yo, este es José Ignacio Cabruja, que en paz descanse. Cuando yo le planteé a José Ignacio lo de este evento, lo de las diapositivas, él me decía, pero bueno, tú vas a tomar fotografías de libros, de revistas y le vas a proyectar. Y yo, no, yo quiero hacer las diapositivas. Fernando estaba comenzando a hacer unas diapositivas absolutamente primitivas y muy elementales. Aquí no teníamos el overhead projector, que hubiera sido una ventaja enorme, en esa época no se conseguía. Entonces las diapositivas era, ustedes se acuerdan del cuadrito de las diapositivas, que eso es una entelequia, ¿no? Eso creo que ni se consigue en ninguna parte. Entonces él metía entre dos vidrios un liquidito, como unos aceiticos, ¿no? Abstractos, con cosas abstractas. Entonces, con el calor de los proyectores, esos antiguos Kodak de diapositiva, eso se iba calentando, entonces empezaba a moverse. O sea, era el principio del overhead proyector, pero hecho de una forma absolutamente caribeña, primitiva, pero que no dejaba de tener la fuerza y la contundencia de la idea. Porque acuérdense que uno siempre trabaja con ideas y lo importante es desarrollar las ideas. De ahí fue donde yo le dije, yo quiero esa diapositiva, pero yo quiero que hagamos unas nuevas. Entonces, la idea fue, como esa era la época del comienzo de la lucha armada, la guerrilla, etcétera, y pasaban cosas muy terribles que ustedes por fortuna no vieron, gracias a Dios. Yo sí las vi completas. Entonces esas diapositivas, nosotros le introducíamos como un aceitico con sangre, ¿no? Entonces lo que se proyectaba en mi cuerpo eran grandes manchas de sangre, y vísceras, y todas estas cosas terribles del momento, ¿no? Pero fíjense que fue una cosa bien adelantada para la época, ¿no? En esa época nunca se había hecho eso, al menos en Venezuela, que yo sepa. Que esto era donde yo hacía este collage, donde me proyectaba todo ese sangrero en el escenario de mi cuerpo. Y la música es muy interesante, la música, porque no era música, era un sonido. Eso lo hizo un compositor español que había llegado en esa época, llamado Miguel Ángel Fuster, un tipo realmente genial. Cuando yo le planteé a él la idea de hacer esto, nosotros con una grabadora de la época, que eran como unas maletas enormes, con unas ruedas, una vaina grandísima, nosotros nos íbamos a Sabana Grande a grabar los sonidos de los carros, los taxis. Eso es un poco que es lo que está sucediendo ahora con toda la cosa del recalentamiento global. Nosotros lo hicimos en esa época con ese aparato enorme, ¿no? Y ruidos de tiros y de balas y de asaltos de gente y de cosas y muertos. Todo eso, además lo grabamos en vivo. Entonces eso era la cosa donde yo improvisaba esta danza que se llamaba Oda a las Flores. Bueno, después de eso monté homenaje a Henry Miller. Esto fue muy interesante, porque aquí era la misma, pero aquí era yo solo, todo el tiempo, improvisando. Y José Ignacio Cabruja sentado en un extremo del aula magna, primero la sala de concierto y después del aula magna de la Universidad Central, con varios libros de Henry Miller. Entonces él agarraba Trópico de Cáncer o Trópico de Capricornio y abría el libro en cualquier página. Y entonces empezaba a improvisar, a leer el texto, y yo en base a lo que él iba diciendo, yo iba improvisando movimientos y danza. Supuestamente era danza, eran movimientos en realidad. O sea, con cierta armonía y con cierta estética, obviamente. Esto es en Nueva York. Cuando yo llego, primero tuve un año estudiando, yo llegué en el 65 estudiando con diferentes academias de danza, sobre todo teatro, etcétera. Pero yo hacía mis happening en lugares así muy curiosos, ¿no? Yo me alquilé un apartamento, un estudio grande, así como el tamaño de este cuarto, todo era todo el estudio, pero lo interesante era que tenía una bañera en el medio. Entonces yo dije, coño, esta bañera es mi escenario perfecto. Entonces empecé a desarrollar una serie de happenings en contra de la guerra de Vietnam, que era esto, aggression equal death, o sea, agresión igual a la muerte. Entonces en el 66, en ese sitio,